Bones, bien llegados y bien llegadas a la Cla Invisible. Estamos güey otra vegada más, aquí en Mieres, en la llibrería Café La Llocura, güey para hablar de un libro como ye Bichoques, de Alfredo Garay, un libro editado por Baxamar en 2021. Nesti Bichoques, Alfredo Garay, que ye, con el su segundo poemario, axunta por un llao elementos de la poesía asturiana como el de la señaldad, de la patria, pero de ello es una vuelta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la patria, trátalo de una manera donde reivindica los cuidados, donde reivindica, digamos, el papel de la sentimentalidad que en la su vida y en la su poesía parece tener una gran importancia, ¿no? Y para mí es muy interesante que él de alguna manera reivindica esa manera de vivir, ese sentir privado como de que público, o por lo menos yo así no lo entiendo, ¿no? Y por otro lado, no deja tampoco de beber de fontes de la literatura española y en ellas, pues, el tema del tratamiento de la ausencia, como el tema de la ausencia de la amá, incluso de la amada, si usamos el término que usaría para hablar de, por ejemplo, la poesía renacentista, aparece de una manera también muy interesante, ¿no? Creo que son bastante probables las referencias de Ángel González o de Luis García Montero, que se aprecien o que de alguna manera vese que son un influxo, ¿no? Yo también un autor que refleja en sus propias referencias lo que él lee. Vemos así también menciones, por ejemplo, autores actuales de la poesía asturiana como Mili Bureta y otros que también, bueno, pues que de alguna manera pues que nos hacen ver que Alfredo Garay es un autor consciente de la realidad en la que vive, que no ya lleno a ella, por ello también nunca deja tampoco de reivindicar lo que él ve injusto en su poesía, pero también desde un punto de vista literario. Él es un autor consciente y un autor que está presente de la vida cultural y así se amuesa en este Bichoques, donde vemos un libro que en un lle a lleno, es, como digo, a la realidad literaria y a la Asturias cultural de güey. De hecho, bueno, y interesante el prólogo, donde Vicente García Oliva reivindica también la perspectiva de Alfredo Garay, ¿no? Porque Alfredo Garay es una persona que siempre está presente en todos los actos culturales, siempre va con la cámara y siempre, pues, de alguna manera, saca la mejor versión de todos y todas nosotros, ¿no? Voy a aprovechar para recomendaros este libro y que, de paso, pues también, en un deseo recomendaros la su obra anterior, que es Run, también editado por esta misma casa editorial. Decidme, ¿a qué huele la amistad? ¿De qué color y el canto o el raitán? ¿Cómo suena la lluna en movimiento? ¿Cuánto dura una huella en el húmedo sablón? ¿Por qué duelen feríes de otros o acelera el corazón cuando siento pasión? Decidme, ¿cuánto vale una mirada honesta? Lo que pesa un abrazo furtivo. Quiero saber lo que tarda un quiérote en crecer. Hasta aquí este programa de la Cla Invisible de Güey, dedicado a Bichoques de Alfredo Garay. Si os prestó, dais al like, compartí y, por supuesto, no dejéis de venir a visitar La Llocura y Llibrería Café o de ir a las bibliotecas asturianes a topar libros como este, topar noveles, poesía, teatro y a beber de las fontes de la nuestra literatura. Vémonos.